¿Qué tal? Mi nombre es José Alberto Parales Niembro Bueno, estudiante de Filosofía del tercer semestre Grupo A en la Universidad de Colima, y les voy a presentar mi ensayo sobre Immanuel Kant o Immanuel Kant, que es un cambio que él hizo en su nombre debido a que aprendió el hebreo y pues le gustó el significado, que es Dios está con nosotros. Kant nació el 22 de abril de 1744 en un pueblito llamado Königsberg. Ese pueblito en aquel entonces pertenece a Alemania, pero actualmente pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado. Su padre se llamaba Jorge, su mamá se llamaba Regina, su papá trabajaba con cueros y su mamá fue la que lo influyó mucho en su educación religiosa, que era el pietismo. Algo muy curioso de Kant es que tuvo mucho problema al momento de aprender el griego. Sin embargo, el latín lo hablaba perfectamente bien. Digo que es algo curioso porque normalmente el griego es más sencillo que el latín. Otro dato curioso es que hay ciertos historiadores que mencionan que no leyó directamente a los clásicos griegos, sino que solamente tenía referencias por medio de clases, de charlas, de diferentes medios que no fueron directos. Tercer y último dato curioso, bueno, no, la verdad es que tiene muchos datos curiosos Kant, pero nunca salió de su ciudad natal. Vivió y murió desde el primer hasta el último día en la misma tierra. Estudió en la Universidad de Königsberg. Ahí conoció a una de sus más grandes inspiraciones, que fue su maestro Martin Nutzen. Él utilizaba el libro de Baumgarten para enseñar metafísica, el cual él posteriormente siguió utilizando. Tuvo una relación muy estrecha con su maestro y pues se especula, se dice que le llegó a prestar la biblioteca a su maestro y ahí aprendió muchísimas cosas Kant. Por cierto, Martin Nutzen fue discípulo a su vez del famoso Wolff. Al terminar sus estudios Kant, curiosamente, más adelante le pasaría lo mismo a Hegel, pero tuvo que ser maestro privado. Lo fue durante un periodo pues regular, no fue muy largo, aproximadamente 8 años, y el motivo es pues su situación económica. Necesitaba dinero y pues la forma en la que él pudo acceder a este fue siendo profesor privado de una familia adinerada. Después de este trabajo obtuvo el grado de doctorado en filosofía, que obviamente pues durante todo este tiempo estuvo estudiando también, cuestión que sucedió en 1755. Y pues como un antecedente, otro dato curioso, vaya, Kant tendía a ser muy sociable. De hecho, se dice que él odiaba comer solo, entonces siempre cuando salía al receso o que iba a comer a algún lugar o a su casa, siempre tenía amigos ahí. Sin embargo, a pesar de que fue muy sociable durante toda su vida, conforme fue creciendo se empezó a aislar debido a la rigurosidad que conllevaba la filosofía para él. Tenía tanta disciplina en su vida que incluso se dice que muchos trabajadores y personas que vivían cerca de él ajustaban sus relojes cuando lo veían pasar. Así de exacto y así de puntual era. Murió el 12 de febrero de 1804 a los 57 años. Kant, a diferencia de los filósofos anteriores, cree que el sujeto crea la realidad. Muchos consideran a Kant como un moderador entre el racionalismo y el empirismo, que si somos honestos, realmente pues es 100% racionalista, ¿no? Pero lo consideran así porque toma ciertos aspectos del racionalismo, ciertos aspectos del empirismo y crea su propia teoría. Estos elementos busca delimitar hasta dónde podemos conocer, es decir, qué podemos entender y hasta dónde la razón puede entender por sí misma. Él quería hacer de todo su sistema filosófico una metafísica que fuera posible dentro de los parámetros científicos. Y no solamente una metafísica, sino una epistemología o una especulación filosófica que fuera palpable dentro de los parámetros científicos, que si nos ponemos en contexto nos vamos a dar cuenta que era el auge de su época. Estaba realmente encerrado en esa vista positivista
no tan positivista como se convirtió más adelante, sino propio de su época, pero ya estaban buscando aquel resultado palpable, no solamente especulativo, ¿no? Así, en su visión va deduciendo que el objeto no es algo dado en sí, sino que el sujeto tiene mucho que ver en la construcción del objeto. Es decir, que el objeto se ve delimitado por las formas en las que el humano, en las que el individuo puede conocer al objeto. Claramente, esto es una teoría del conocimiento, pero de acuerdo a Kant, esto era metafísica. Y lo podemos encontrar en lo que él llama la crítica de la razón pura, que es uno de sus textos más famosos, si no es que el más famoso. Y es el que vamos a analizar no solamente el texto, sino el sistema que nos presenta en el mismo. En su obra, Kant afirma que podemos conocer gracias a aquello que nos provee nuestra experiencia, nuestras sensaciones, pero que el entendimiento tiene un papel muy importante, que es hacer que conozcamos, organicemos y racionalicemos aquello que recibimos por medio de las sensaciones, por medio de la experiencia, de la empiria. Estas impresiones las podemos tener gracias a las formas puras de la sensibilidad, las cuales son el espacio y el tiempo. Por otro lado, una vez que son percibidas y las pensamos, este pensamiento se da gracias a las formas puras de la razón, que vendrían siendo las categorías del entendimiento o las categorías del intelecto. Estas son cantidad, cualidad, modo y relación. De acuerdo con él, el espíritu no es pasivo, sino activo, ya que no es que el espíritu cree a los entes en sí, sino que les impone la forma en las cuales pueden existir para él. ¿Por qué? Porque tanto el entendimiento como la sensibilidad están en nuestra mente. Ahora bien, todo esto que recibimos viene del objeto, o del noumeno, como le llama Kant, que es la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? No lo podemos saber porque no la conocemos como tal. Si la pudiéramos conocer, no sería en sí, porque ya es en relación a lo que yo interpreto o veo o recibo de ella, vaya. Sino que lo que nosotros percibimos es un fenómeno, que ese fenómeno es lo que nosotros podemos conocer del objeto por medio de todas estas categorías que tenemos para poder entender, de esas formas puras que tenemos para entender y para percibir. Si lo ejemplificamos de alguna manera sería: la realidad nos da un caos de información, la recibimos por medio de los sentidos, la percibimos, llega a nuestro entendimiento y con el entendimiento, que implica a la razón, la organizamos, toda esa información recibida. Toda esta información que tiene el sujeto, el individuo, se divide en dos categorías: los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios analíticos se dan totalmente ajenos a la experiencia. Hay que aclarar que son totalmente ajenos a la experiencia. No es que yo ayer viví algo y gracias a ello puedo deducir que va a suceder en algún momento dado lo mismo, sino que es totalmente ajeno. Por ejemplo, cuando decimos triángulo, no necesito haber visto ningún triángulo, vaya, para saber que tiene tres ángulos. ¿Por qué? Porque su mismo nombre ya lo implica. Si nos damos cuenta aquí, el sujeto y el predicado están implícitos en el mismo nombre, entonces no necesito de la experiencia para saber ello. Por otro lado, tenemos a los juicios sintéticos. Estos son a posteriori, estos sí necesitan de la experiencia. En estos, el sujeto y el predicado están separados y el predicado le añade algo al sujeto. Por ejemplo, este cuerpo tiene extensión. Eso lo puedo deducir a priori, porque todos los objetos tienen extensión, aun cuando le quite todas sus cualidades que percibo por medio de la sensación. Sin embargo, cuando hablamos del peso, eso es 100% empírico. Entonces yo digo, todos los objetos, aparte de extensión, tienen peso. Estoy añadiéndole un componente empírico y hace que sea un juicio sintético. Si por el contrario solamente digo todos los objetos tienen extensión, pues bueno, eso es redundante, es algo que está implícito en la misma palabra objeto, que tenga extensión. Sin embargo, si se dan cuenta, el peso no es algo implícito, es algo de lo que necesito la experiencia para poder crear tal juicio. A estas formas de entendimiento, el intelecto y la sensibilidad, o las categorías del entendimiento y las formas a priori de la sensibilidad,
Los denomina Kant como trascendentales.